Damos comienzo al segundo bloque de Fuera de Serie por la 89.9 Radio U. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como Somos Fuera de Serie, y nos vamos a meter de lleno en el tema que siempre nos atañe, que es la economía, Balta. Sí, así es, está en línea. Quiero comentar que Roberto Kachanowski, por supuesto que es licenciado en Economía, es profesor, se desempeñó como consultor económico, es editor del semanario económico online economiaparatodos.net, además es columnista en el diario La Nación. Un gusto, Roberto, gracias por esta entrevista para Fuera de Serie. No, por favor, gracias. Bueno, Roberto, queríamos hablar con usted sobre el tema del gasto público, el déficit fiscal y los ciclos económicos recesivos que atraviesa la Argentina. Cada vez que estas dos variables se disparan, le quería consultar si cree que es posible a esta altura del año y de la presidencia de Macri bajar el déficit fiscal y cómo impacta el aumento del tipo de cambio en el déficit fiscal. A ver, el déficit fiscal ellos lo dividen en primario, que es sin incluir los intereses de la deuda, y en el financiero, que es incluyendo los intereses de la deuda pública, ¿sí? El primario, que es el que no incluye los intereses de la deuda, dicen que lo van a cerrar básicamente en base a más impuestos, los impuestos estos de monto fijo para el agro, no, para todas las exportaciones, perdón, 3 a 4 pesos, más la postergación del ajuste por inflación, más el mínimo no imponible, más no la no reducción de los costos laborales, bueno, en fin. Siguen cargando sobre el sector privado el costo de bajar el déficit fiscal, cobrando más impuestos. De manera que eso lo puede lograr. Ahora, ¿qué va a pasar con el déficit fiscal financiero? Ese que se computan los intereses de la deuda. Mire, con un salto en el tipo de cambio como que el que tuvimos, los intereses de la deuda en el gasto se le van a disparar, es casi inevitable, ¿no? Uh-huh. Así que yo no sé cuál va a ser. Porque una cosa es el presupuesto donde todos los años se dibuja algo, no este gobierno sino todos, ¿sí? Y otra es después la realidad. Y la realidad suele ser bastante diferente, ¿no? Roberto, buenas tardes. Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. En cuanto a la realidad, parece que va a haber un consenso finalmente con los gobernadores para tener un presupuesto lo más equilibrado posible. ¿Cree que esto puede ser la base para sanear las cuentas públicas o todavía estamos lejos? No, están viendo cómo reparten la caja. A ver, ¿quién fíjese que están por reponer el fondo sojero? Uh-huh, sí. ¿Sí? No hay voluntad de baja de gasto en ninguna parte. Lo que hay es voluntad de ver cómo cierran el déficit fiscal y viendo a quién le trasladan el costo de mayor presión impositiva. Pero si usted se fija, casi no hay reducción de gasto público. No. O sea, de acuerdo a lo informado, ¿no? Hay ahí algunos rubros que no están aclarados como para rellenar un poco, pero el grueso, mi primer cálculo cuando sacaron el informe del Ministerio de Economía o de Hacienda era que más o menos 65-70% de la reducción del déficit primario era con más carga impositiva. Pero bueno, hay algunos estudios que le dan más. Igual, estamos más o menos en lo mismo. Es el sector privado el que ajusta, no el sector público. Roberto, el gobierno usa fuertemente la LEVAC como una herramienta de política monetaria. ¿Usted cree que este elemento es adecuado para controlar la inflación o el tipo de cambio? La LEVAC, perdón, ¿qué me dijo? Sí. Está eliminándola. La está eliminando, pero digamos, desde el punto de vista de ortodoxia, ¿ha sido un elemento importante para controlar la inflación, digamos, o no? No, fue postergar la inflación pasada. A ver, frenaron en ese momento la suba del tipo de cambio y algo la inflación a costa de la mayor inflación que tenemos este año con el salto cambiario, ¿sí? Esto de colocar deuda y poner la zanahoria de la tasa de interés para que baje el tipo de cambio transitoriamente y anclar el tipo de cambio y cambiar las expectativas, se hizo infinidad de veces en Argentina. Y siempre termina mal, porque es un simple arbitraje tasa versus dólar, donde el que vende dólares y compra pesos para colocarse a tasa, está un tiempo y después cuando se va por el capital invertido más los intereses ganados. Así que eso genera una presión en el mercado del cambio que genera tensiones muy fuertes como las que vimos.
Al mismo tiempo, como es el Banco Central que suele salir con estos bonos, cuando tiene que devolver la plata no la tiene, entonces tiene que emitir. Y fíjese que ahora emite para pagar parte de las LEVAC que no va renovando, pero al mismo tiempo saca parte de esa parte de dinero que está en circulación, aumentando los encajes bancarios, colocando las LELIC, ahora las, ¿cómo se llama? LECAP, qué sé yo, esos nombres raros que se inventan, pero están sustituyendo un bono por otro, básicamente. Por último le pregunto, Roberto, mirando un poco hacia el futuro, ¿qué medidas deberían tomarse o debiera tomarse para que el país encare realmente un proceso de recuperación económica? ¿Y en cuánto más o menos podríamos estar viendo una recuperación? No, a ver, a un año, menos de un año de las elecciones no los veo, ¿no? Usted me pregunta, ¿para después de las elecciones o para ahora? Lo ideal sería para ahora, pero bueno, si usted no lo ve, para más adelante. Yo no lo veo, no lo veo el gobierno convencido en todos estos 2 años y medio de hacer nada al respecto de las reformas estructurales, menos creo que se van a lanzar a hacer reformas a menos de un año de las PASO. Pero lo que tiene que hacer Argentina es dejar la cultura de la deuda y volver a la cultura del trabajo. Sencillo, ¿no? Y esto requiere de reformar el sector público, reformar el sistema tributario, terminar con esto de los planes sociales y reformándolos y transformándolos, ponerles un límite en el tiempo, obligar a la gente a capacitarse para que tengan una matriculación en algo y después vayan a buscar trabajo como cualquier hijo de vecino. Y sobre todo un consenso de la dirigencia política de que esas reglas van a imperar cualquiera sea el partido político que gane las elecciones, ¿no? O sea que es una tarea, yo le diría que más que económica es de carácter educativa. Y para eso ya no hay tiempo, según su visión. Siempre hay tiempo, o sea... Tiempo antes de las elecciones me refería. No, y para antes de las elecciones, todo depende. Si ellos se sentasen y fuese en serio la dirigencia política argentina, tendrían que ver que están destrozando la Argentina desde hace 70 años, que este no es el camino. Ahora, para eso no tienen que estar mirando quién gana las próximas elecciones, tiene que estar pensando 20 años para adelante la Argentina. Algo que algo no como fue la generación del 80, pero que bueno, se peleaban entre ellos, pero todos tenían el mismo objetivo y construyeron un país. Roberto Kachanowski, le queremos agradecer muchísimo este contacto. Gracias a ustedes, que tengan un buen día y una buena semana. Igualmente, gracias Roberto. Era el licenciado en Economía y profesor Roberto Kachanowski, que se desempeña como consultor económico y bueno, nos hacía un poco un análisis según su visión de la realidad y sobre todo de las cuestiones económicas de los últimos días.